estos días me puse a pensar cómo habías conformado tu proyecto de cátedra, cómo la construiste. Bueno, primero pensando hacia quién iba a estar dirigida, qué población, y después pensando cuáles son los elementos que hacen falta para enfocar la técnica de partener hoy en día. Pienso que es importante partir desde las bases, desde las técnicas soporte como la clásica y las contemporáneas, las primeras contemporáneas, en donde el trabajo de partener es fácil identificarlo. A partir de ahí es que nosotros usamos los elementos tradicionales para construir la enseñanza hacia los estudiantes, con elementos del partener clásico, con elementos del partener contemporáneo, y a partir de ahí abrirlo a las nuevas posibilidades que exige la danza de hoy en día y las búsquedas y las interpretaciones y reinterpretaciones de los materiales. Entonces es como que tenemos muchos puntos en común, porque la construcción de mi clase también la pensé desde los elementos del tango, cómo podía en mi población de bailarines fusionarla con esos lenguajes tan ricos que tienen de la danza contemporánea, del hip hop, del flamenco. Entonces pensé en la construcción de un alumno que pueda tener estos elementos fusionados con otros lenguajes, ¿no?, que ellos particularmente manejan muy naturalmente. ¿Y cómo armas la clase? Bueno, mi clase es un poco, como viste en la práctica, un poco poner en práctica los elementos que tiene el tango, de pisadas, cortes, quebradas, y la construcción de un lenguaje común para todo el alumnado que pueda incorporar a sus conocimientos esta técnica, que lleva un proceso de tiempo. En un cuatrimestre podés ver estos elementos de tango en ellas, y con estos elementos después, en la finalización del trabajo cuatrimestral, construyen una composición coreográfica con elementos del tango y otros lenguajes. ¿Cómo utilizás en tu clase la música? La música es uno de los aspectos esenciales en el trabajo, así como lo es en el tango. Digamos, esta relación de partener con el tango, esta relación de partener con los elementos que nosotros trabajamos, tienen una gran similitud, porque al partir de elementos tradicionales hace que la danza esté relacionada con lo popular, con lo folclórico, en donde la música y el movimiento conforman una unidad. Partiendo de esos conceptos, nosotros hacemos un análisis musical del fragmento que vamos a utilizar, y a partir de ahí trabajamos los elementos coreográficos, o por ejemplo enfocamos los elementos técnicos y coreográficos, y luego al ensamblarlos con lo musical, en algún momento abordamos el análisis, ya sea formal de la pieza musical, o incluso más ligado a lo rítmico. Entonces el uso del material musical, movimiento, música, también lo consideramos un poco como idea de partener. Es decir, partener en idea de vínculo, vínculo en relación a las dos personas, vínculo en relación movimiento, música, vínculo en relación cuerpo-espacio, cuerpo-tiempo, en donde partimos por ideas musicales muy concretas, muy claras, y podemos abordar el silencio, podemos abordar el sonido o el sonido ambiente, trabajar en una relación vínculo con lo que va sonando en el ambiente. Al hablar de vínculo, ya la mirada es esencial, digamos, ejercitar la mirada en el intérprete, en el estudiante, es esencial. No solo la mirada en el trabajo de movimiento, sino la mirada hacia la materia, la mirada hacia la cátedra, la mirada reflexiva hacia lo que se está haciendo. Y yo creo que es coincidente en tu trabajo también cuando vos les pedís
que hagan una reflexión escrita también en algún momento, ¿es así? Sí, es importante también que el alumno racionalice en el movimiento, lo que hace en movimiento, lo racionaliza, lo repite y también lo teoriza. Es muy importante escribir para concretar en la mente todo ese trabajo corporal, ¿no? Porque racionalizar es lo que más cuesta. Por eso, o sea, los elementos de tango lo practicamos, lo sistematizamos, hay repeticiones y después con el tiempo se produce esa composición más fluida, ¿no? Los lunes tenemos 4 horas de trabajo en donde nos permite como hacer un pequeño ensayo casi de compañía o de grupo independiente que trabaja. El partener en relación no solo al hecho en sí de levantarse, arrastrarse, empujarse, retenerse, sino también en relación al grupo, en relación al grupo de trabajo. Un piso, por ejemplo, que nos permita encontrar el cuerpo en relación al estado de ánimo, usando algunas técnicas que tienen que ver con Alexander, otras técnicas somáticas, después pasando por una barra clásica en donde se reformula el material clásico en conjunto de a dos, en donde existe la posibilidad de ya trabajar la mirada en la barra o hacer un seguimiento de una persona a la otra en cuanto a las calidades de la toma de los movimientos, ¿no?, que se hacen en barra. Después pasar a un primer dúo que tiene contenidos clásicos, que es el que trajimos para ejemplificar acá. Un segundo dúo ya mucho más contemporáneo, con mucho trabajo de piso. Y finalmente un trío que es más complejo, más acrobático. Todo eso arma una pieza. Y la utilización del espacio también, las pautas que das en clase es muy claro, muy interesante, cómo el grupo maneja el espacio, ¿no? Cómo va fluyendo en ese espacio que tenés, que es la sala o... Claro, ¿no? Es que la idea de vínculo, la idea de partener, no es solo entre personas, no es solo con la música, también es con el espacio, también es con el otro, inclusive con el docente. Estar atento cómo nos relacionamos, cómo hacemos que un trabajo evolucione, la idea de que el estudiante también va aprendiendo a ver las posibilidades de vínculo como si fuera director, claro, como un director de una pequeña coreografía. Lo que hablo de la tanguidad en clase es eso tan sutil que tiene el tango, que es muy buscado, ¿no? Que eso que uno ve al alumno parado y dice, bueno, hace tango, esa postura, esa forma de mover el cuerpo. Identidad. Es una identidad, sí, que nos marca, ¿no? Entonces yo no pienso que en 4 meses voy a construir un bailarín o una bailarina de tango, pero sí que tengan las formas básicas para cuando sean convocados para algún proyecto que tenga que ver con el tango puedan desempeñarse y sepan claramente los movimientos básicos como son y que al verlos se vea tango, ¿no? Eso es lo más difícil de adquirir, pero ellas tienen una ductibilidad en el cuerpo que en muy poco tiempo toman enseguida los movimientos, ¿no? Y como hablábamos, eso del vínculo, de la mirada, de cómo comunicar al otro, cómo conducirlo, ¿no? Cómo conducirlo y dejarse conducir. Eso es muy importante y lo que veo en tu trabajo hay mucha conexión, ¿no? Hay como una conexión entre... Y justamente, ¿no? Hablas de una población, hablamos de una población mayoritariamente femenina. ¿Cómo enfocás el tango que habitualmente, que en lo tradicional está la figura del hombre y la figura de la mujer, ¿no?, tan identificada? ¿Cómo nombrás esos roles o cómo los enfocás en cuanto a la materia? Nosotros, el trabajo es general en la clase, ambas partes practican como para tener los elementos claros de lo que haría el rol masculino-femenino o el conducido y el que se deja conducir. Eso tiene que estar básicamente
practicado para los dos, ¿no? En todos saben todos los roles. Yo tengo mucha gente en todas las compañías de tango importantes que están por el mundo y la verdad que tengo el orgullo de compartir ese éxito, de que mi alumno esté en un espectáculo de tango conjuntamente nutrido por todos los lenguajes, ¿no? Porque ahora el bailarín tiene que ser versátil y conocer todas las técnicas. Algunos estudiantes vienen con la idea de partener que van a tener que levantar, que van a tener que cargar a la bailarina, y eso no sucede así, de ese modo, no por la fuerza, sino descubriendo elementos técnicos, y ahí aflora el talento natural de la persona de una forma maravillosa. En el término de 4 meses se ve una transformación, ¿no? Notable. Eso es interesante, sí. el proceso. El proceso, sí. Generar capacidad de trabajo a través del proceso, el proceso de la evolución clase a clase. Sí, a mí me ha tocado grupos muy intelectuales, ¿no? Que en poco tiempo han podido resolver secuencias complejas que cada vez se las iba más comprometiendo con movimientos más complicados, y ellas en poco tiempo pudieron resolver, armar un trabajo coreográfico y bueno. Sí, es muy importante esto del armado coreográfico creativo del grupo. Coincido. La verdad que me encantó charlar con vos y verte en tus clases y todo ese talento que tenés. Un placer para los dos.